presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Alberto Gaby Medina, académico de Número y presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el doctor José de la Palme Tunge, académico de Número y presidente de la Academia Nacional de Historia. Saludamos la presencia de los doctores Juan Pablo de la Puente, director ejecutivo del World Monument Fund, y el ingeniero Daniel Torrealba Tati. Para dar inicio y abrir la sesión, damos la palabra al doctor Max Hernández Camariego, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Buenas tardes. Honorables y señores autoridades acá presentes. Empiezo justificando mi presencia. Yo soy apenas sido académico asociado de la Academia de Medicina, pero mi presencia acá se ve que en el Acuerdo Nacional acabamos de incorporar a las academias en el texto consultivo del Acuerdo Nacional. Y en ese sentido, comenzamos exactamente con el doctor González y el doctor Adiós Gallardo, pensamos que podría ser muy interesante utilizar este espacio tradicionalmente de las academias para hacer un homenaje a Inca Garcilaso. Yo soy un apasionado de la vida de Inca Garcilaso. Conozco más los entresijos de su vida que su obra. Y me voy a permitir decir unas cuantas palabras sobre la trascendencia del Inca Garcilaso de la Vega para nuestra historia, para nuestro presente, para nuestra identidad y para nuestro futuro. Garcilaso nació muy pocos años después de la conquista, en 1539, hijo de un conquistador español, de cierta prosapia y de una ñusca incaína. El punto fundamental es que ni ella hablaba el español, ni él hablaba el quechua. Que el encuentro fue un encuentro de deseo, fue una suerte de pasión compartida, o fue algo no deseado por ella, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el niño fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa. Este hijo de dos padres que no podían hablar entre sí, vivió su infancia en el Cusco y a los 19 años zarpó para España por voluntad de su padre. Al despedirse, tuvo dos gestos importantísimos a mi manera de ver. Se despidió de las momias de sus antepasados incas y se despidió también de la tumba de Francisco Pizarro. Ya en España se presentó al Consejo de Indias, donde tuvo una seria decepción, por lo cual posiblemente decidió refugiarse en Montilla, una bella villa andaluza, en casa de un tío suyo. Allá en Montilla se decidió a varias cosas, pequeñas en apariencia, a criar caballos. Fue una aldea importante, pero siguió también una serie de inclinaciones, pero lo más importante fue que peleó en las Alpujarras, en la guerra contra los moriscos. Dicen, quienes dicen que lo vieron, que nunca le faltó coraje, pero que de cuando en cuando veía algún partidario de Alá, se detenía por un momento
lo miraba con cierta compasión y se persignaba y continuaba su camino. Garcilaso llega a ser capitán en las mesnadas del Marqués de Priego. Pero mucho más importante que eso es que comienza a frecuentar a humanistas, a ingenios, a clérigos, y a los 50 años traduce un libro de un judío sefardí que había publicado en España, en Toscana, en ese momento el prototipo de la lengua italiana. Lo interesante es que el Inca Garcilaso, hijo de una pareja de padres incomunicados verbalmente, traduce unos diálogos de amor entre Filón y Sofía. Mi hipótesis, que no tiene otro sustento que una suerte de indagación o fantasía, si quieren, psicoanalítica, es que esa traducción no solo le sirvió de ensayo para empresas de mayor aliento, sino que esa traducción le sirvió para dotar retrospectivamente a sus padres del diálogo que no pudieron tener por desconocimiento cada uno de la lengua del otro. Me detengo en esto porque este filósofo hebreo, Yehudá Abarbanel, que firmaba como León Hebreo, y también otra hipótesis un poco psicoanalítica y aventurada, es que esa idea le sirvió al Inca para llamarse Garcilaso Inca. Pero fuera así o de otra manera, lo importante es que a sus 50 años pudo por primera vez fusionar sus dos identidades. Ya no fue más indio, ya no fue más español, fue la síntesis de dos mitades, o si hablara en los términos de algunos autores, creó esa tercera mitad que es el mestizaje, que va más allá de una mera fusión y adquiere sustento fundamental, y creo que es una metáfora para nuestro país. Con los diálogos también, en su estirpe neoplatónica, dotó a la conquista de ribetes menos violentos y trágicos, que no los negó, pero los trascendió. Creo que estar acá, en la Casa de Osambela, cuyo nombre es Casa Inca Garcilaso de la Vega, tiene ese enorme valor para nosotros. Y estando acá presentes dos hijos de don José Agustín de la Puente, creo que la idea del mestizaje como gran proyecto unificador nacional cobra particular relieve. Muchas gracias. Gracias, Hernández. A continuación, tenemos las palabras del académico de números, doctor Eduardo Hopkins Rodríguez, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Buenos días a todos. Consideramos que es muy significativo iniciemos las actividades de la Casa Osambela. Hubo un homenaje a un historiador y a un escritor y a un humanista extraordinario como Garcilaso de la Vega. Voy a hablar brevemente sobre un aspecto importante en la obra de Inca Garcilaso y su visión americanista y humanista desde la perspectiva del mismo la Florida libre. El amplio territorio de la Florida, hoy parte de los Estados Unidos de América, fue descubierto en 1512 por Juan Ponce de León, quien pensó, de acuerdo al conocimiento que se manejaba en esa época, que se trataba de una isla. Los españoles perecieron largamente por conquistar. Después de la expedición de Hernando de Soto en 1539,
la corona española decidió abandonar. Entre los factores que influyeron en esta decisión se consideró la pobreza de la región, así como el carácter bárbaro y la condición belicosa de sus habitantes. La Florida del Inca se publicó en 1605 y está dedicada precisamente a historiar un capítulo de la historia colonizadora que es el de la expedición de Hernando de Soto a la región. Una expedición. Los intelectuales humanistas encontraron en el estudio de los autores clásicos una afirmación de la dignidad del hombre y una consideración de la experiencia personal como parte del conocimiento y desarrollo de esta dignidad. También descubrieron en sus lecturas procedimientos para la introspección, la exploración moral y religiosa, el estudio de la interacción social y política, así como los métodos para la expresión y difusión eficiente de las nuevas concepciones. Los textos del pasado clásico, ejercieron un fuerte impacto en los humanistas en cuanto a la configuración e interpretación de su propia vida interior pública. Como se propusieron trasladar dicho aspecto hacia la sociedad, decidieron adoptar fuerza persuasiva, el discurso, la elocuencia para la educación individual y pública. Asumiendo que la lectura tiene la capacidad de transformar al oyente y al lector con relación a su perfeccionamiento moral, intervienen como promotores del cambio cultural. El análisis de los componentes éticos de las relaciones humanas es otra dimensión enriquecida por los autores de la antigüedad y puesta en práctica por los intelectuales del Renacimiento. Una de las mayores adquisiciones del periodo es la de su sentido de lo histórico, el cual involucra las nociones de perspectiva y relatividad histórica, así como el concepto de continuidad y desarrollo cultural a través del tiempo. Es un aspecto central en la organización argumentativa del texto del humanismo, la idea de que la exposición e ilustración de hechos y figuras ejemplares es esencial para promover conductas dignas de imitación. Más allá de la condición general de ejemplaridad o modelización al servicio moral que opera en el discurso humanístico, Garcilaso, en su texto de la Florida, tiene otras intenciones que conciernen a una idea de relación humana específica. Se trata de un concepto político más que moral, lo cual implica haber entrado a un campo no retorno, en el que lo histórico adquiere una dimensión diferente, superando la reducción humanística de lo ejemplar a la promoción de la virtud y la felicidad colectiva. En la Florida del Inca, Garcilaso asume que las acciones de los personajes del pasado, adoptados como modelos o ejemplos, pueden proceder tanto de la historia europea como de la historia próxima de América. La historia europea sirve para confrontar la historia y la cultura americana desde el punto de vista positivo. Garcilaso tiene aquí varios propósitos. The Bluetooth device is ready to pair. El patrimonio historiográfico americano y europeo, integrando ambas fuentes en una totalidad. En segundo lugar, se promueve la historia indígena como digna de respeto por sus condiciones intrínsecas. La actitud de Garcilaso en este segundo aspecto es sumamente significativa por el relieve que le asigna al proceso histórico específico de América. Un tercer objetivo consiste en la proposición de una nueva normatividad que razonablemente incorpore dentro de la noción de justicia el ámbito de lo americano. La ejemplaricidad en Garcilaso no se basa únicamente en representaciones textuales conocidas por los cronistas, sino en hechos y figuras involucradas en acontecimientos históricos inéditos ocurridos en el Nuevo Mundo. El impulso ideológico que hace posible proponer casos nuevos procedentes de la experiencia americana como modelos autorizados de acción para ser imitados universalmente se basa en la capacidad del autor para establecer los principios y las líneas de comprensión que permiten construir
los enlaces con la tradición sapiencial del genocidio de Europa. De aquí el hecho que el proceso no existe explícitamente una identificación moral, en el caso compuesto del mundo del todo, sino que se avance sobre la identificación como algo de que sí cae por su propio peso, dándola por sentado sin que sea necesaria una mayor explicación o discusión para su adopción como paradigma, así limitado o tomado en cuenta para la actual realidad. Garcilaso interpreta los casos de ejemplaridad americana para exponer su visión de la región como parte del contexto humano general. Aspira a que los hechos ejemplares ocurridos en las regiones americanas sean integrados en el contexto de los preceptos sapienciales europeos, con lo cual se articula la noción centrista y homogénea. Parte de la propuesta de Garcilaso tiene que ver con la pedagogía política apropiada a las relaciones de Europa con América. Y esto apunta al Perú de seguridad, pero considero que Garcilaso en la Florida tiene una visión más avanzada. La Florida es un texto autónomo con un proyecto ideológico específico aplicable a un territorio que excede el espacio limitado del Perú. La Torre de las Casas, en su apologética historia, en el capítulo que lleva el título de cómo todas las naciones pueden ser reducidas a buena policía, concluye que es imposible, de toda imposibilidad, que una nación toda sea binaria, de poco y verdadísimo juicio, de baja, de abocada razón, que no se sepa gobernar. Y no pueda ser inducida, de atraída, de adoctrinada en cualquiera buena doctrina. Seguir la cita de en esta perspectiva, Garcilaso asume que la ética es universal y propone la integración de los valores culturales y de la historia de América en la historia universal. Sobre la base de la afirmación de la dignidad del hombre y de la unidad de los seres humanos, propone relaciones de respeto y justicia entre europeos y americanos. El Inca Garcilaso, al trasladar los valores universalistas del humanismo hacia los habitantes de América, plantea un compromiso a la voluntad ética de la cultura europea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Ley. A continuación, tenemos las palabras del académico de número, doctor Gustavo González Nanquico, presidente de la Academia Nacional de Leyes. Muy buenos días a las autoridades de las academias y nuestros distinguidos invitados. El día de hoy que conmemoramos el aniversario del natalicio de nuestro Inca Garcilaso La Vega. El 12 de abril de 1539 nació el Inca Garcilaso La Vega, hijo de la princesa Chico y del conquistador Garcilaso La Vega. Hoy, las academias de la lengua, medicina, historia, ciencia y de derecho le rinden homenaje por su 486 aniversario de su natalicio. Este gran mestizo representa como símbolo el legado cultural entre España y Perú. En 1979 se da el decreto ley 22677, autorizando al Ministerio de Educación la compra de la Casa Osambela para ser sede de las academias y mantener los lazos culturales entre Perú y España. Para ello se crea el Centro Cultural Inca Garcilaso La Vega, cuya presidenta actual es la doctora Margarita Guerra, que es presidenta de la Academia Nacional Histórica. El Inca Garcilaso La Vega fue un escritor mestizo, precursor del indigenismo en la literatura peruana y el primer escritor del Perú. Su obra más célebre, Los Comentarios Reales, lo escribe en España y publica en Lisboa en 1609, luego de 49 años de su viaje a España, que ocurrió cuando él tenía 21 años, y en la que residiría hasta su muerte en 1616.
En sus comentarios reales trata de la historia, costumbres y tradiciones del antiguo Perú. En ella, al igual que otros cronistas, aborda el efecto de la vida en la zona de altura. Garcilaso de la Vega, como el padre Bernabé Cobo, eran de la opinión de que los efectos de la altitud sobre los organismos eran principalmente atribuibles al frío. No mencionaron a la hipoxia, como sí lo hizo el padre José de Acosta en 1590 en su libro Historia Natural y Moral de las Indias, en lo que sería la primera destrucción del Toroche, cuando un grupo de españoles que se dirigía a Cusco sintieron los efectos en las alturas del Pariacán. El imperio inca duró más de 400 años, según menciona Herrera, que estuvo en su apogeo entre los siglos XV y XVI, en la época de la conquista española. Curiosamente, los incas realizaban un censo anual que registraba el número de defunciones y nacimientos, según menciona de la Vega y también Ciesa de León. El objetivo de dicho censo era conocer el número de personas capaces de pagar tributos disponibles para la guerra y para la defensa de las ciudades. Del mismo modo, los incas conocían el número de discapacitados y el número de viudas, los cuales recibían apoyo del Estado. Según Garcilaso de la Vega, los incas también tenían leyes que afectaban al matrimonio. Las mujeres no podían casarse hasta los 18 años, mientras que para los hombres la edad se fijaba en 25 años. Durante el primer año de matrimonio, la pareja estaba exenta de pagar impuestos. Siguiendo la lectura de los comentarios reales, Garcilaso nos relata que Huayna Cápac, otro emperador inca, no tuvo hijos con su primera esposa, Picuhuacte, pero su segunda esposa, Raiwa Ocllo, dio a luz a Huasa, el penúltimo emperador, que fue sucedido por el último emperador inca soberano, su hermanastro Atahualpa. A pesar de los problemas de infertilidad, los conquistadores observaron una alta fecundidad entre los incas que vivían en las tierras altas. Las madres atendían el parto solas y no necesitaban parteras. La lactancia materna exclusiva también fue una característica de la población cusqueña, a 3.400 metros, con la alimentación 3 veces al día y la duración de la lactancia de 2 años. Dado que la descripción de la lactancia materna se restringía a la población cusqueña donde vivió Garcilaso de la Vega, es difícil decir si este era una característica general de las poblaciones de las tierras altas y o un hábito general en ese momento. Datos recientes apoyan una mayor duración de la lactancia materna exclusiva en lugares de gran altitud que a nivel del mar. La abstinencia sexual durante la crianza de los hijos era también una costumbre, según refería Garcilaso de la Vega. Francisco Pizarro, el conquistador que dio término al imperio inca, se unió en 1533 como una nativa, Ispecisa, y tuvieron 2 hijos. Francisca, la primera mestiza nacida en Jauja, en diciembre de 1534, y Gonzalo, en 1535. Otro mestizo notable, Garcilaso de la Vega, ilustre poeta y aclamado escritor sobre los incas, que nació en Cusco el 12 de abril de 1539, 5 años después de que su padre, el capitán Garcilaso de la Vega, llegara al Perú. Su madre fue la princesa inca Isabel Chipu Oyo, nieta de Huayna Cápac. De esta manera, Garcilaso de la Vega nos permite conocer que la reproducción de los españoles con mujeres aborígenas peruanas que vivían hasta los 3.400 metros de altitud del Cusco era factible. Hoy conmemoramos su natalicio en esta magnificente casona, una del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, al cual pertenecen las academias hoy reunidas y en el cual tenemos como sede establecida por ley de la República de 1979. Como sede institucional, las academias que tenemos el honor de representar encarnan el valor del conocimiento y constituyen un símbolo de la cultura y del acervo del Perú. Entre estas se encuentra la Academia Peruana de la Lengua, fundada en 1888,
la Academia Nacional de Medicina, perdón, en 1987, la Academia Nacional de Medicina en 1888, la Academia Nacional de la Historia en 1905, la Academia Nacional de Ciencias en 1938 y la Academia Peruana de Derecho en 1967. Las actividades de las academias fueron así mantenidas hasta el 30 de diciembre de 2020, año en el cual el Ministerio de Educación, mediante el oficio 43-2020 MINEDU SG OGA, ordenó su clausura total. Esto se dio tras el informe técnico de PROLIMA, que determinó un nivel de riesgo muy alto de colapso, basado en una inspección ocular y en el Reglamento Nacional de Edificaciones, inaplicable a un inmueble como la Casa de Osambela, que es patrimonio cultural de la nación. Dicha medida se dispuso a la culminación de los trabajos de rehabilitación y reforzamiento estructural. Sin embargo, el 21 de mayo de 2021, 5 meses después, el alcalde de Lima, señor Muñoz, se reúne con el ministro de Educación, el ministro de Cultura de entonces y el directivo de PROLIMA para hacer el traspaso de la Casa Osambela a PROLIMA, aduciendo que las academias prácticamente habían abandonado la casona. Esta casa, desde su origen, representa esta unión cultural entre España y Perú. Martín de Osambela, un comerciante navarro que llegó al Perú en 1771, que se estableció como un exitoso comerciante, compró este terreno, que en realidad era una fábrica del convento de Santo Domingo, y construyó en 1790 la casa que se llamaría desde entonces Casa Osambela. Posteriormente de su muerte, esta casa es obtenida judicialmente por la señora Mesa y finalmente pasa a la familia Oquendo. Hasta 1947 es adquirido por un banco. Y en 1979, a través de una ley, el Minedo es propietaria de esta casona, que es asignada a las academias. Hoy, en esta maravilla arquitectónica e histórica, rendimos homenaje al más ilustre mestizo, fiel reflejo de la cultura peruana-hispana, el Inca Garcilaso Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo González Antico. Y a continuación invitamos a las palabras del académico de número, doctor Alberto Gago Medina, presidente de la Academia Nacional de España. Bueno, buenos días a todas las autoridades presentes y a todos nuestros distinguidos invitados. He preparado un breve discurso tratando de hacer una conexión entre Garcilaso y la importancia del valor del conocimiento y la educación científica. Vivimos tiempos en los que reafirmar el valor del conocimiento, la cultura y la investigación se ha vuelto más necesario que nunca. En ese marco, conmemorar la figura de Inca Garcilaso La Vega no es solo un acto de memoria histórica, sino también un reconocimiento de su vigencia como testimonio del poder transformador del conocimiento. La gran obra de Inca Garcilaso La Vega, los comentarios reales, fueron posibles gracias a un acucioso trabajo de investigación, realizado mediante un análisis filológico y crítico de los escritos sobre los incas, elaborados por historiadores españoles que lo precedieron. Este proceso nos revela a Garcilaso como un riguroso investigador humanista. Además, su obra, fruto de su visión bilingüe y bicultural, representó un aporte sin precedentes al conocimiento del mundo incaico, puesto en diálogo con el mundo occidental, en particular el español. Así pues, el Inca Garcilaso La Vega encarna el valor del conocimiento y la cultura, así como la importancia de la investigación, entendida como el camino que nos conduce a generar nuevo conocimiento.
En nuestro contexto nacional siempre resulta oportuno recordar la importancia de la generación de conocimiento como pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país y de cualquier nación. En ese sentido, es necesario destacar el valor del conocimiento en sí mismo desde una perspectiva holística, sin reducirlo únicamente a su utilidad práctica inmediata. El conocimiento puede, por ejemplo, ayudarnos a comprender mejor nuestra historia o a profundizar en el entendimiento de la naturaleza que nos rodea, en campos tan diversos como las humanidades, las ciencias naturales y exactas. Este conocimiento, generado por la investigación científica básica o fundamental, suele constituir la base tanto para innovaciones futuras como para el desarrollo de un pensamiento crítico y libre, indispensable en toda sociedad democrática. Nuestra labor como academias es promover el valor del conocimiento, defender la libertad científica y, por supuesto, fomentar la investigación científica de excelencia en el país. Porque si lo vemos desde una perspectiva estructural, no existe país desarrollado sin universidades que produzcan en gran cantidad investigación de muy alto nivel. Y es que cuanto más capaces seamos de generar investigación científica básica o aplicada de calidad, mayor será el impacto que podamos tener en nuestro progreso económico, en la innovación social y en nuestro bienestar colectivo. Apostar por la investigación científica de excelencia no es un lujo, es una condición indispensable para el progreso. Pero para lograr convencernos como sociedad de la importancia de la investigación científica, debemos empezar por valorar el conocimiento. Porque una sociedad que no valora el conocimiento será inevitablemente incapaz de interesarse por generarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, tenemos las palabras del académico de número, doctor José de la Puente Prunque, presidente de la Academia Nacional de Historia. Muy buenos días, estimados colegas, estimados amigos. Quiero empezar estas palabras diciendo que espero que sea un acto premonitorio el hecho de que mi primera participación en un acto público como recién elegido presidente de la Academia Nacional de la Historia sea en esta Casa Solariega de Martín de Osampela, es la sede de nuestra corporación. En la Academia Nacional de la Historia tenemos efectivamente una gran preocupación por recuperar plenamente el uso de esta casa para nuestros trabajos. Pero antes de eso quisiera también hacer algunas referencias adicionales a lo que significa la figura del Inca Garcilaso de la Vega unido a nuestras academias desde hace décadas, por el hecho además de que se le da este nombre al centro cultural que alberga nuestras corporaciones. Y un poco en la línea de lo que ha señalado el doctor Max Hernández, gran conocedor de la figura del Inca Garcilaso, que es una figura epónima, pero a la vez muy compleja. En efecto, él, de manera muy, digamos, muy clara, muy rotunda, dijo, ¿no?, que él se sentía mestizo y que se llamaba mestizo a boca llena, ¿no? Y me honro con ese nombre, algo así dice, ¿no? Bueno, pero claro, esa confesión del Inca Garcilaso es una confesión que es fruto de una vida realmente muy compleja, como lo ha estudiado el doctor Hernández y como lo ha estudiado también el doctor Aurelio Miro Quesada, antiguo presidente de la Academia Nacional de la Historia, y muchos otros autores. La vida de Inca Garcilaso fue una vida de desconciertos, fue una vida de frustraciones, fue una vida también de ilusiones, ¿no? Un poco como lo es la vida del Perú en su conjunto, ¿no? Porque él fue hijo, en efecto, de un conquistador, de un encomendero, pero que luego se rebela contra el rey y se adhiere a la rebelión de Gonzalo Pizarro. Por eso, cuando el Inca Garcilaso va a España a buscar mercedes en virtud de su herencia materna, pues esas mercedes le son negadas. Y es hijo de una princesa inca y vive su infancia y su adolescencia entre el hogar paterno español y la casa materna indígena, ¿no? Entonces, yo creo que el Inca Garcilaso, de alguna manera, tiene un curso vital que podríamos decir que es análogo al curso vital del Perú, ¿no? El Perú como una persona moral, podríamos decir, ¿no?
Efectivamente, nuestra historia está llena de desconciertos, está llena de frustraciones, pero también está llena de ilusiones, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Jorge Basadre cuando, al hablar de los inicios de la República, mencionaba la promesa de la vida peruana, ¿no? Esa promesa que, bueno, que todavía está por cumplirse, que nosotros tenemos que trabajar para cumplirla. Y quiero unir esto con algunos comentarios sobre nuestras academias. ¿Por qué? Porque el Perú es un país que realmente tiene muy pocas instituciones sólidas. Bueno, en realidad tiene muy pocas instituciones serias, podríamos decir, y contradictorias, ¿no? Si nos ponemos a pensar, serían pues muy escasas las que se nos podrían ocurrir ahora. Y creo que nuestras corporaciones forman parte de ese pequeñísimo conjunto de instituciones pues que tienen tradición, que tienen solera, que tienen una trayectoria de servicio al Perú. La Academia Nacional de la Historia este año, en febrero, ha cumplido 120 años. Y yo estaba revisando un poco los antecedentes de la institución y realmente pues peruanos de primerísimo nivel, grandes amantes del Perú, fueron miembros de esta academia, como también de las otras academias cuyos presidentes nos acompañan hoy día. Por tanto, yo creo que es un deber absolutamente pues ineludible el que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo para que en efecto esta casa pueda volver a ser de manera efectiva la sede de nuestras academias, porque creo que constituimos instituciones importantes en este contexto tan complejo por el que pasa el Perú, ¿no? Yo recuerdo, por la vinculación de mi padre, y agradezco al doctor Max Hernández por haberlo mencionado, con esta casa, recuerdo cuando en los años 80 se hizo un convenio con la Confederación Española, cuyo fruto es una placa que está allí en el zaguán. Recuerdo a varios académicos, y en particular a uno, que no llegó a ser presidente de nuestra academia, pero fue un personaje muy eficiente, muy vibrante, César Pacheco Vélez, gran amante de Lima, autor de varios libros muy importantes sobre Lima, que tuvo una ilusión impresionante en la inauguración de esta casa. Yo creo que en memoria de todos estos antecesores nuestros y sobre todo pensando en esa promesa de la vida peruana, debemos hacer todos los esfuerzos para pues, poner esta casa en condiciones para que podamos seguir en nuestro trabajo siempre en servicio del Perú. Gracias. Quisiéramos remarcar en las últimas palabras que este sea quizás un acto premonitorio a través del cual tengamos un primer evento entre todas las academias, viendo que el Perú tiene un lugar, ¿no?, donde la ciencia, el conocimiento dedicado, inspirado en nuestra realidad tenga lugar. Hacemos voto porque este primer evento se repita, lo utilicemos más, tengamos más vínculos entre nosotros, empecemos a difundir que este local y el uso de este local por las academias es legítimo y necesario. Sin más, informamos que el programa ha concluido, agradecemos su presencia y les invitamos a un video de honor. Gracias.